Va a estar lindo esto. Julián, quiero darte primeramente las gracias de compartir con nosotros este día. Es un tiempo muy lindo, un lindo tiempo para poder compartir. Y bueno, estoy ansioso, como te lo dije más temprano, estoy ansioso de escucharte. Hoy me quiero sentar a los pies del maestro. ¿Eh? O sea, quiero literalmente sentarme, quiero sentarme a escuchar, a ver qué es lo que tiene para decirnos acá este caballero. Yo le decía, yo había puesto en las notas de los días que estoy anunciándote, usted no sabe lo que podemos aprender de este hombre. O sea, yo digo, bueno, lo voy a sorprender a Julián, le voy a decir, voy a tratar de mirar a ver qué es lo que es todo lo que este hombre enseña, y cuando me llevo la grata sorpresa cuando pongo en Google, digo, lo que es la analítica anticipativa, y voy a Wikipedia, y ahí me aparece el nombre prácticamente del formador de la idea. O sea, el concepto claro de quién es, así que qué mejor que ir a la fuente, digo yo. Vamos a compartir. Gracias. Así que, ¿ya listo entonces? ¿Estamos listos? ¿Cafecito en mano? Listo con café y todo. Con café y todo, con el tinto, como le dicen ustedes. Ya está el tintico ahí puesto, ya estoy grabando para después sacarlo a través de las otras lugares que lo tenemos ahí. Así que damos formalmente la bienvenida a Julián Meneses. Les cuento que él es miembro de la Federación Mundial de Estudio del Futuro, que también estuve viendo un poquito lo que es eso. Eso es una ensalada que solamente le entienden ustedes. Así que ha sido conferencista en la CEPAL de la ONU, en la misión de paz de la OEA, profesor universitario en la Florida, de algunos cursos en la Florida, tiene 12 registros de la propiedad intelectual de analítica anticipativa, que quiero que nos cuente, y bueno, eso es lo que yo puedo decir desde acá. Julián, contame quién sos para lo que te están mirando. Bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Mi nombre es Julián Meneses. Actualmente soy el director de nuestra compañía que se llama Anticipación Estratégica y tengo también bajo mi responsabilidad buena parte del proceso de investigación y desarrollo, por lo que me encanta hacer. Me gusta investigar, me gusta leer mucho todo el tiempo y pues con mucha humildad pues dirigimos equipos y proyectos de trabajo todos desarrollados con lo que en algunos países se llaman los estudios de futuro, la anticipación como capacidad para conocer o preconocer el futuro y pues a partir de eso poder generar ventajas competitivas para que, sobre todo para que la humanidad se desarrolle positivamente, ¿no? Siempre visto en positivo. Se te fue el volumen, me parece que fue para mí nada más o para todos. Pero no sé, realmente ahí me confirmas, pero sí, básicamente es eso lo que hacemos, anticiparnos, obtener información anticipativa y ganar ventajas de eso. Estaba viendo ¿me puedes explicar qué es la Federación Mundial de Estudios del Futuro? Sí, básicamente, como tú decías, es un concepto Es una ensalada muy solo de ustedes nada más. para mucha gente. Es una de las asociaciones que hay en el mundo que básicamente agrupan a expertos y profesionales que se dedican a estudiar el futuro con cualquiera de las técnicas que existen, ¿no? Prospectiva, analítica anticipativa, analítica predictiva. Creo que lo que más conoce la gente es el concepto de prospectiva, que es un concepto muy clásico. Y en inglés, pues se habla mucho del foresight y de los estudios de futuro, para tener una traducción al español. Entonces, básicamente se agrupan los expertos en esta área para estar actualizados y conocer información, pero sí, es muy raro. Así, mucha gente me ha preguntado, ¿son como brujos los que hacen eso? Y yo en esencia les digo, no, todo lo contrario. Cuando empecé a escuchar los términos que usan, te das escalofrío porque estaba leyendo, por ejemplo, lo que es la prospectiva estratégica, con uno que tienen dentro de la página, ¿viste? Y esto cómo se lee, decía yo, ¿viste? Porque, digo, esto le voy a preguntar a Julián para que me explique cómo lo entendemos a esto. Pues mira que lo más impresionante es que esto no es nuevo. Los conceptos de estudios de futuro ya llevan casi 200 años. La prospectiva, por ejemplo, en su filosofía surgió hace 120 años y se estructuró, se formalizó muy bien hace casi 80. Muchos países, muchos organismos empiezan a estudiar el futuro después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para no repetir ese tremendo problema para la humanidad, para evitar que se volviera a presentar una guerra mundial.
Y a partir de ahí esos estudios se extienden de la política y de la defensa a otras áreas como la seguridad, los negocios, la finanza, los gobiernos, pero es un tema en el que mucha gente todavía está entrando y que le parece muy loco. Y más que brujos, somos científicos, en algunos casos matemáticos y analistas, que utilizamos herramientas muy serias para estudiar el futuro. No, a mí me apasionó, desde el momento en que comenzamos a hablar me apasionó. Quiero saludar a algunas personas que están entrando a la página, a Cari Martínez, a Óscar Avendaño, a Alejandro Osis, a Marlon, a Fabián Valencia, a Urjuela también. Si hay preguntas, ustedes empiecen a preguntar porque esto es una ensalada que tenemos que comer entre todos. Decía algo que me llama, yo quiero hablar de varias cosas contigo, Julián, pero nos decías de ser miembro de la Federación Mundial de Estudio del Futuro. Explícame un poquito, como yo siempre le digo a todos, explícame como niño de kindergarten, ¿qué es exactamente lo que es la analítica anticipativa de los cuales vos tenés 12 registros de propiedad intelectual? Explícamelo porque yo necesito entenderlo como cuando llevaba a mi niño a la escuela, ¿viste? El 1 más 1, 3, más o menos. Claro, claro. Bueno, yo siempre utilizo una analogía muy sencilla y digo que es la última generación de las técnicas de estudio del futuro, pero para eso entonces tengo que hablar de las siguientes generaciones, perdón, de las generaciones previas. Mucha gente conoce clásicamente la estadística para poder tratar de anticipar lo que va a ocurrir. Entonces yo digo que si voy a la tienda el lunes y compro, no sé, un almuerzo, el martes voy a las 12 y compro un almuerzo, el miércoles voy a las 12 y compro el almuerzo, lo más probable es que vaya el jueves a las 12 y compre el almuerzo. A ver, perdón, ya que me estaba entrando ahí una comunicación. Es la madre de todas las estructuras generales, la estadística, y a partir de ahí tenemos que entender cómo se empezó a anticipar. Luego viene su hija, que la matemática y los modelos matemáticos son muy antiguos y con matemáticas se intentó anticipar el futuro. Luego viene la inteligencia, y la inteligencia conocida como las estructuras del Estado, sobre todo, que en algunos países realmente se han entendido muy mal como espionaje, se conocen más como inteligencia, que recolectan información y la usan para analizar. Esa es como la nieta, imagínatelo. Luego viene la bisnieta, que es la prospectiva. La prospectiva, que nace en los años 50 del siglo pasado, es la siguiente generación. Y luego viene la tataranieta, que es la analítica anticipativa, es la última de las técnicas que combinan elementos de matemática, estadística, inteligencia de medios abiertos, ahora inteligencia artificial y algoritmos, para anticipar lo que va a ocurrir en el corto, mediano y largo plazo. De hecho, nosotros tenemos un tiempo adicional, le llamamos el cortísimo plazo, lo que va a pasar en las siguientes horas o días en el mundo, y eso pues da muchas ventajas. Ahora la pregunta que yo te haría es, si vas a una fiesta, ¿con quién quieres bailar? ¿Con la bisabuela, con la tatarabuela o con la hija, que es la última? Entonces, pues creo que todos preferiríamos a la última generación para hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no? Bien, sí, es verdad, es verdad. Es increíble. Yo entendí todo, pero a modo de broma, después que dijiste, bueno, yo te voy a explicar, no, está perfectísimo, bueno como broma nada más. Escúchame, bueno, mira, te cuento esto, para los que están recién entrando a conversar con nosotros, estamos conversando hoy día con Julián Meneses. Él es un miembro de la Federación Mundial. ¿Tenés doctorado? ¿Tenés o sea, sos completito, hermano? No. Realmente lo que pasa es que en Colombia las personas que tenemos alguna maestría o especialización, es muy frecuente decirle doctor. Yo hace 2 años iba a empezar un doctorado realmente, pero tuve que tomar una decisión que de hecho la tomé basada en los cálculos anticipativos. Y era, si teníamos a una hija con mi esposa y luego empezábamos un proceso de educación de ella muy directo durante 3 años para luego irnos a vivir a Canadá, a Toronto, donde tú estás. O iniciaba mi doctorado y mi cálculo pues se dio ¿Cierto que me precisamente dijiste que tu esposa es de acá de Canadá? es de Toronto, sí, Claro, de cierto, Toronto, cierto, sí, cierto. exacto. Pues realmente ya nació en Montreal y se crió mucho en Toronto. Y entonces pues hice mi cálculo anticipativo y dije, no, yo creo que lo más importante en la vida es la vida misma y preferí dedicarme durante unos años a mi familia. Hoy tengo una niña preciosa de casi 1 año de edad, tiene 11 meses y medio. Y pues puse pues el tema del doctorado
Sin embargo, la posibilidad siempre sigue abierta, sobre todo cuando ella termine su proceso después de los 3 o 4 años de formación, que ya es un poco más autónoma y menos dependiente de nosotros, ¿no? Bueno, luego de la presentación y mientras tomás un tintito, les cuento que estamos hablando con Julián Meneses. Es un conferencista que quiero que eso me cuente la experiencia de haber estado dando conferencia en la CEPAL de la ONU, en la misión de paz de la OEA. Pero quiero saludar a algunos amigos que se siguen sumando. Tenemos desde Lima, Perú. A ver, tenemos a Marisol Cayuela, Alejandro Osis. Tenemos a Gustavo de HT Media, tenemos a Jorge Recabarren desde Perú, tenemos a Gustavo García, tenemos a Víctor Navarro, a Javier Izaza, buenas noches desde Tunja, tenemos a Manny Martínez desde Montreal, el lugar donde nació tu esposa, a Carlos Quijano de acá, también colombiano, Carlitos Quijano, un buen amigo, un buen amigo. Bueno, ya empecemos a hablar un poquito más en serio en cuestión de la función de lo que vamos viendo. Yo estaba viendo algunas cosas que, por ejemplo, el día de hoy, ¿cómo es? Estrategia de Mercado sacó que el bull del mercado de valores está convocando a una recuperación a través del coronavirus para los próximos meses y Standard & Poor's, vos sabés qué es lo que significa Standard & Poor's, está hablando de que están creyendo que para agosto tienen que liberar 3.250 puntos. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno. Ya, me encantó esa risa. Esa risa está fabulosa. En el mundo de los mercados, y nosotros tenemos un proyecto precisamente en el tema de los mercados de valores, etcétera, etcétera, se dice que el mercado primero es ingenuo y segundo es temeroso. Entonces, responde a esas dos características. Ingenuo porque cuando todo pasa, luego cree muy rápido que las cosas se van a recuperar. Y entonces, sí, ellos números lo ven facilísimo. No, pero eso es muy fácil. Pero el coronavirus en algunos países del mundo ni siquiera ha alcanzado sus picos de frecuencia más altos. Es el caso de Colombia, donde se espera que solo hasta mediados de julio o principios de julio se llegue a los picos de frecuencia más altos. Y en otros países que han logrado hacer lo que teóricamente se conocía como la gran estrategia, que es disminuirle el pico de frecuencia, bajar la curva, aplanarla, como le han llamado, pues hasta ahora los fenómenos se han empezado a ver. En Colombia ayer todo el mundo estaba asustado porque teníamos 1.000 infectados en un día y lo peor es que las cifras van 15 días retardadas. Entonces, yo personalmente no solo creo, sino tengo los datos puntuales para decir que este fenómeno va a durar hasta septiembre, octubre, noviembre y ya algunas instituciones como el Fondo Monetario Internacional declararon que este año no va a haber crecimiento, sino que va a haber decrecimiento en la mayoría de países. Entonces, la primera respuesta es que es ingenuo. El mercado es ingenuo todavía y claro, por razones de campaña, como las del presidente actual de Estados Unidos, pues es muy bueno decir que todo se va a mejorar en el siguiente mes o 2 meses. Pero en la realidad, acuérdate que las cifras de los mercados más o menos se publican cada 3 meses. O sea, en este momento estamos trabajando con las cifras de marzo. Cuando salgan las cifras de junio y julio, que va a ser... Pues ahí empezamos a llorar todos otra vez. Ahí vamos a empezar a darnos cuenta de la verdadera realidad. Y cuando salgan las cifras de octubre, que son las del tercer trimestre, me retiro. Vamos a entender lo que pasó. Y entonces, en esos días en los que las cifras se publican, y cada país tiene sus momentos, pero son aproximadamente cada 3 meses, los mercados ahora pasan a su segundo estado. Son exageradamente temerosos. Entonces, el día anterior y los siguientes 2 o 3 días o hasta la semana, las bolsas caen, las monedas caen, etcétera, etcétera. Y ese fenómeno en este momento está muy acentuado en Europa. En Europa la gente esta semana puntualmente está muy dada a la idea de que todo ya pasó y entonces el valor del euro subió con respecto al dólar y por eso vemos que el dólar está cayendo estos días porque creen que ya abrir cafeterías significa desarrollo económico recuperado y no es verdad. Danos una semana más para que veas que el dólar cómo se va a volver a estabilizar. No, sí vuelve, claro. No hay nada que hacer, ¿no? Vos sabés que esto que están dando ahora a través de Bloomberg y de Standard & Poor's y todo están tratando de que no se desanime la gente, ¿viste? Están diciéndole, muchachos, traten de tranquilizarse porque tenemos que hacer algo. Y vos sabés que yo el otro día le comentaba a alguien, decía, ellos ven a través de una computadora los números nada más y dicen, bueno, apuntemos acá, ¿viste? Como el dedo, así como, apuntemos ahí y vamos por ahí.
Es verdad, septiembre, octubre, yo calculo, yo que no sé mucho, no soy como Julián en este caso, pero yo calculo que recién vamos a empezar a ver el estancamiento de esta caída, o sea, ni siquiera la caída, el estancamiento de la caída para marzo, abril del próximo año. O sea, como Sí, y ahí, para empezar a proyectar el futuro. Ahí te vamos a necesitar toda esta analítica anticipativa, a ponerla full. Vamos a tener que aprender desde entrada a parar a comportarnos y a movernos. Estaba viendo esto. Lo segundo que quiero decirte es esto, en función de lo que venimos conversando. El día de ayer hubieron conversaciones entre el presidente Vladimir Putin y Mohammed bin, ya lo sabes eso también, Mohammed bin Salman, donde están hablando, dice que Rusia está decidida a comenzar a reducir los recortes a través de la OPEP. De la OPEP. Para los que no saben, la OPEP es una organización de países exportadores de petróleo, es una organización que se fundó allá por el 1960 para darle en cierta forma un monopolio de control de todo lo que es la venta del petróleo en el mercado. Están diciendo que van a mantener reuniones en línea entre el 9 y el 10 de junio, perdón, y van a tratar de discutir, van a tratar de extender los recortes de producción récord que están teniendo en este momento. A mí lo que me causa gracia, que fuera de las noticias, tenemos no sé cuántos barcos dando vuelta en el océano porque no sabemos qué vamos a hacer con eso. O sea, pero sin embargo, hay que decir que hay gente optimista en todo esto. Explícame un poquito eso, ¿cómo lo ves vos? pues mira, es que la crisis económica que se dio sobre todo el mes pasado y en este se empieza a sentir ya no en las bolsas de valores, en el stock market, pues como se conoce en inglés, sino que se empieza a sentir ya en la industria, en otras áreas en cada país, realmente tuvo dos factores bien interesantes. El primero, pues fue el coronavirus. Eso no, para nadie es un secreto. En algunos de los modelos matemáticos que nosotros hicimos, desde enero y febrero ya se veía el impacto y nosotros alcanzamos a hacer algunos ejercicios que creo que han sido públicos, en donde mostrábamos lo que iba a pasar en marzo, abril y mayo. Y hay hasta algunos videos en mi cuenta de YouTube, que es Julián Meneses O, si quieren verlos, en donde se hablaba de las predicciones. Repetirlo otra vez. Es Julián Meneses O. Y ahí van a ver cómo nosotros decíamos, estas son las predicciones para las siguientes 2 semanas, las predicciones para el siguiente mes en temas de coronavirus. Sin embargo, lo que pasó en el mundo fue que el coronavirus hizo que muchas industrias pararan efecto de los aislamientos. Y cuando la industria para, pues ya no se consume tanto petróleo, gasolina y sus derivados. Cuando, por ejemplo, China para, pues imagínense, China con más de 1.000 millones de habitantes, más del 15% de la gente del mundo viviendo en un solo país, todo lo que baja el consumo de petróleo. Y algunos países, con unas decisiones un poco aceleradas, siguieron produciendo petróleo como si nada estuviera pasando e inundaron el mercado. Inundaron el mercado, si ustedes lo recuerdan, al punto de que hace 2 semanas y media, el petróleo por primera vez en su historia no solo no valía, sino que tenía un valor negativo. Algunos decían un poco en chiste, toca pagar para que me compren el petróleo. Eso fue realmente solo un día. Y en ese día, pues obviamente, la bolsa cayó y las acciones en ciertas áreas se vieron muy impactadas. Eso también genera muchas oportunidades de negocio para otras personas, ¿no? Porque cuando un negocio cae, pues otros básicamente suben y se dan muchas posibilidades. Sin embargo, Hay más que se compra futuro siempre. A veces la gente no claro, entiende eso. Más que se claro. compra futuro. Te quiero hacer algunas preguntas que me están escribiendo antes que se me acumulen demasiado. Sí, Después seguimos con el tema, Julián. sí, claro. Javier Isaza dice, pregunta, ¿la inteligencia anticipativa surge del análisis de la Big Data para identificar patrones que permitan prevenir riesgos identificados y emergentes? En algunos casos, sí. Por ejemplo, nosotros hemos creado un software que llamamos Modelo Mundial. Este modelo mundial sigue a 114 actores actualmente. En tiempo real hace 12.000 relaciones y crea un modelo que cada minuto se actualiza. Y esto es importantísimo. Y hay días que recibimos 12.000, 13.000 datos y cada dato tiene 5 o 6 metadatos, se llama así. O sea, la cantidad de información es brutal. Y esto es importante porque algo que yo no comenté es que cuando yo fui oficial de inteligencia hace unos años y era jefe de un grupo de estudios de futuro desde el área de la inteligencia del Estado colombiano, pues un estudio de prospectiva o de futuro podría demorarse fácilmente entre 3 meses y 11 meses. Y hoy esta tecnología, por ejemplo, que hemos desarrollado, hace ese estudio cada minuto y lo repite cada minuto 24 horas, 7 días a la semana sin parar. Entonces,
Se imaginará la cantidad de datos que hay que recolectar. Y antes, por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo había como 18 personas. Hoy el software hace todo eso solo, sin intervención de un solo individuo. Entonces, hay que combinar Big Data, hay que combinar análisis muy avanzados de segunda y tercera generación. Y en algunos casos, como el proyecto nuestro, ya estamos pensando en integrar sistemas de inteligencia artificial como el reconocimiento natural de texto o de lenguaje que Google acaba de liberar para poder que ya no sean personas, sino sean el software el que lee esas 12,000, 10,000 noticias, las integra y las interpreta, ¿no? Acabo de tomar nota sobre la inteligencia artificial, que tengo un par de preguntas para hacerte luego, pero no quiero dejar a los amigos que nos están escribiendo haciéndonos preguntas aquí. Marlon Fabián Valencia, Orjuela, dice, hace unas cuantas semanas el profesor Julián Meneses, aplicando la analítica anticipativa, nos indicaba, espérate que se me perdió. Nos indicaba de manera anticipada sobre la decisión del gobierno americano en incrementar la presencia militar en el Mar Caribe, bloqueando el tráfico de drogas ilícita desde Venezuela. Este es un buen ejemplo de la analítica anticipativa, herramienta que tiene aplicación en diversos ámbitos. No sé si es una pregunta, creo que es un comentario más que una pregunta, pero de todas formas es válido. Sí, básicamente lo que pasó es que pues hicimos un análisis porque una de las personas que nos sigue nos dijo, bueno, ¿y qué va a pasar con Venezuela y Estados Unidos cuando Estados Unidos emite una orden de captura contra las cabezas del gobierno de Venezuela? Entonces hicimos un audio en esencia muy rápido. Yo cogí el teléfono y lo hice masivo y les decía, pues aquí hay 5 escenarios, de los 5 escenarios el más probable es este, los cálculos son los siguientes y lo que seguramente va a pasar es que va a haber un bloqueo naval y va a aumentarse y eso va a generar una tensión, una nueva guerra fría, lo decía puntualmente la cabeza del gobierno chino, lo decía hace 3 días nuevamente también, porque se va a tensionar y el mundo ya no está dividido en 2 partes, está dividido en 3 o 4 grandes zonas, pero eso va a generar una guerra fría y yo siempre le digo a la gente que la guerra fría nunca se acabó, solo se calentó un poquito y ahora está volviendo a reenfriarse y ese reenfriamiento pues... De hecho hoy Bloomberg anunció de que Merkel, junto con los estados, con la Unión Europea, está empezando a tener gran interés estratégico en mantener la cooperación con China. O sea, ahí estamos un poquito dilucidando lo que vos acabas de comentar. A ver si invento esta palabra, analíticamente anticipadamente gracioso lo que va a acontecer en los próximos días. Déjame que te vuelva nuevamente a conversar de esto. Estamos conversando con Julián Meneses, miembro de la Federación Mundial de Estudios del Futuro. La estás pasando bien. Yo estoy tratando de que estés relajado. Totalmente. Buenísima la conversación. Gracias. Esa es la idea. Escúchame, quiero volver a todo lo que es, porque no es que me olvide del tema, sino que para ir llevando una temática diferente. Explícame. La CEPAL de la ONU en Chile fue, ¿no? Sí. En Chile. Explícame, ¿cómo surge eso? ¿Cómo surge la misión de paz en la OEA? ¿Cuáles son los temas que una persona, como en el caso tuyo, puede llegar a desarrollar para este tipo de personas? Pues mira, lo que hemos aprendido con el paso del tiempo es que ciertos organismos multilaterales, las empresas multinacionales, ciertos inversores específicamente, les interesa conocer mucho el futuro, porque cuando conoces el futuro, sabes lo que va a pasar y tienes de hecho una cadena de eventos, puedes generar muchas ventajas competitivas. Y ese patrón se repite entonces, por ejemplo, en el director de la CEPAL de la ONU, que ahora es muy amigo mío porque ya lo relevaron hace un tiempo, o en algunos clientes como el jefe de la misión de paz de la OEA o en algún inversor de alto nivel, porque ellos saben que tener como una bola de cristal, pero basada en la matemática, que te permite saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar en una semana o en un mes, pues te permite hacer planes que ya no se basan como los planes convencionales en simplemente intenciones estratégicas o básicamente, como me decía hoy alguien en una reunión, en pálpitos, ¿no? Como en creencias positivas de que las cosas van a ir bien. Y entonces es como tener un mapa. De hecho, técnicamente en la analítica anticipativa le llamamos el mapa de futuro. El mapa de futuro te muestra dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es la ruta y sobre todo cuáles son los hitos o puntos, como los pits de parada en una carrera de automóviles, los pits a los que vas a poder ir entrando cada cierto tiempo.
esa información es valiosísima. Lastimosamente, en nuestros países latinoamericanos no se entiende mucho porque nosotros estamos muy dados a reaccionar, pero en países como Canadá, Estados Unidos o en Europa, inclusive China, por ejemplo, y últimamente en los últimos 3 años he visto mucho que en Oriente Medio, por razones obvias, eh, esta gente sí le da el tremendo valor a los datos anticipativos y por eso hay países que están pensando no solo en lo que va a pasar en una semana, sino que va a pasar en 20, 30, 50 años y están anticipándose para tomar el control de ese futuro, ¿no? Mira qué interesante. Hoy leía en el Financiero de México de que en el primer trimestre México cayó 2.2 en su PBI. Eh, todo el mundo está calculando, o sea, las de estadísticas dicen que va a haber un promedio entre un 7 y 8%. Yo creo que supera ampliamente eso. Sí. Simplemente si vemos la reacción de Estados Unidos con más de 37 millones en cuestión de 3 meses, y recién ahora están empezando a entender la curva descendente. O sea, todavía falta, no sabemos cuánto, no sabemos si puede haber un rebrote, yo desde mi humilde capacidad, yo no diría tan certeramente que no va a superar el 10%. Puede que sí, puede que no lo sé. Dentro de tu conocimiento, ¿cómo ves América Latina en función de esto, en comparación con lo que está sucediendo en la Unión Europea? Casi igual de mal. Esa es la respuesta directa. Eso La mayoría es de países, motivador. la mayoría de países no se prepararon. Si ustedes ven, por ejemplo, los datos de ayer y de hoy, Brasil se está convirtiendo en el nuevo foco de coronavirus en Latinoamérica. Y esto porque simplemente se subvaloró lo que iba a pasar. Y mientras el coronavirus seguía avanzando, el presidente estaba de fin de semana en un lago con una Pues moto sí. acuática y hablando en cualquier parte. Lo mismo pasó en México, hubo una subvaloración muy fuerte del tema. Nicaragua no creyó que iba a pasar, Venezuela pues no se sabe porque no hay No datos, hay datos. es cierto, cosas por el estilo. Entonces lo que sí vemos es que el impacto, como te digo, en el tercer trimestre se va a ver muy fuerte, ni siquiera en el segundo trimestre, porque ya estamos llegando a terminarlo y todavía hay muchas cifras que no se conocen y por la naturaleza de la enfermedad que en promedio dura 14 días en incubación, pues los datos siempre van a llegar mínimo 15 días de retardo, con 15 días de retardo, pero luego vas a ver un proceso que puede durar 20 días, 30 días, Sí. y los datos todavía no se dan. En Europa la situación también está muy crítica. España, por ejemplo, está entrando en una curva muy rápida económica que lo va a llevar hacia abajo. También se espera que Alemania se vea muy, muy afectada, especialmente porque su industria principalmente vendría con los automóviles y nadie está comprando automóviles y porque estamos quietos en nuestras casas y Claro, además nadie de quiere eso, hacer. Ya, pues claro. no hay repuestos, no hay, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, la verdad es que en el mundo creemos que muy pocos países Ahora, van a poder superar esa pandemia. diciendo estos datos que vos estás dando, Julián, o sea, ahí voy, ¿con qué liviandad se puede llegar a decir que el mercado va a empezar a funcionar en crecimiento en los próximos 3 meses? O sea, ¿basado en qué? No, realmente es que, mira, esto es tan crítico que se ha hecho público inclusive que las calificadoras de riesgo llegan a mentir por intereses económicos y llegan a Pues sí. calificar acciones y llegan a calificar mercados como positivos cuando lo único que les interesa a ellos es ganar la comisión por la calificación del mercado y no dar datos muy reales. Yo creo que es más una intención estratégica. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en la bolsa de valores hay un fenómeno psicológico interesantísimo. Y es que cuando el mes termina, el mes calendario, la primera semana o los primeros 2 o 3 días del siguiente mes son exageradamente ingenuos. La gente piensa que todo va a cambiar y que todo va a Sí. ser positivo. Eh, Pero siempre también hay que mostrar la otra parte. Y es que si bien hay algunos fenómenos como el petróleo que han caído, hay algunas acciones también que han caído, como las de la industria aérea, etcétera, etcétera. También hay otros mercados y otros instrumentos que han venido generando posibilidades muy interesantes, como las de la industria farmacéutica, las compañías de tecnología que hoy todos utilizamos 5 o 6 veces al día para comunicarnos. Entonces, no está tan mal. Yo siempre hago un llamado a esto, no es que el mundo se vaya a acabar, porque claro, alrededor de esto se generan unos planteamientos loquísimos. Y es así como hay unas industrias mal, hay otras que están generando muchas oportunidades y la clave es, como dice el antiguo director de Microsoft, es la clave para los negocios es
ver el futuro y subirse a la ola antes que los demás, porque la ola siempre viene y luego viene la siguiente ola y luego viene la siguiente ola. Y si aprendes a surfear, pues nunca estás ahogado en el fondo del mar, ¿no? Estás Sí. desde ola en ola Porque moviéndote. cuando te pasó la primera, te pasan todas. Claro, exactamente. Veamos si hay alguna pregunta para poder continuar. Te quiero hacer una pregunta, Julián. ¿Vos tenés algo que ver con el ranking que han hecho en proyección a los próximos años, hasta el 2050, entre los países del PBI y la comparación por el PPA? Pues mira que esto es un ejercicio que se hace muchas veces en muchas partes. A veces nosotros aportamos, por ejemplo, con los nodos de Colombia o con los ejercicios que hay abiertos, porque esto se consulta a muchos nodos, muchas compañías y muchas personas en el mundo. A veces hacemos nuestros aportes. Sin embargo, yo ya soy muy enemigo, te soy honesto, de lo que hacía la prospectiva clásica y te voy a dar el argumento fundamental. Es que tú no puedes mirar 50 años adelante cuando un evento como el coronavirus te cambia todos los planes en 3 días. Entonces nosotros volteamos hoy un poco el concepto y ya no estamos tan interesados ni en aportar ni en ver el futuro a 50 años. Hoy empezamos por un plazo que llamamos el cortísimo plazo y es lo que va a pasar en las siguientes horas. Horas. De hecho, por ejemplo, te doy un dato. El modelo hoy me estaba mostrando que algo está pasando en Tailandia y en los Países Bajos y la bolsa de Japón abría a las 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Toronto. Si nosotros no observamos ese dato que puede ser muy importante, puede cambiar el futuro del siguiente día, el futuro del siguiente día por efecto mariposa, el de la siguiente semana, la semana del siguiente mes, el efecto en el mes del siguiente año. Y como dice el efecto mariposa original que se planteó en el 72, el aleteo de una mariposa en Texas puede causar un huracán en Hawái. Entonces, no tiene mucho sentido ver el futuro hacia 50 años hacia atrás, sino lo que tal vez hemos venido aprendiendo de ver el futuro primero en el cortísimo plazo, luego en el corto, luego en el mediano, y ahí sí hay interés en el largo, pero la verdad es que las probabilidades de anticipación con certeza en el largo plazo son muy bajitas. Es preferible tener una visión de largo plazo, eso sí, tener lo que se llama hoy un propósito transformador de largo plazo, pero verlo desde lo que va a pasar en las siguientes horas con tasas de efectividad muy altas. Del contrario, no tiene mucho sentido. Fíjate que yo estaba pensando más temprano y decía, en función de esto, va a haber que estar muy atento a la proyección y al pronóstico que puedan dar compañías que estén especializadas como la tuya. ¿Por qué? Porque el mercado en sí va a depender mucho de esa analogía, de ese criterio. Entonces, hoy por hoy, las grandes corporaciones que hoy pueden jugar a la vuelta de la mentira, como vos decís, de estar tratando de especular con él, pero en algún momento eso se tiene que parar. Y en el momento que se pare, o sea, es como cuando empezás a volar y crees que está volando y en un momento te tenés que caer. Y cuando te caigas realmente va a ser peligroso el asunto. Eso es lo que está Explícame. pasando con el dólar esta semana, precisamente. Bueno, sí, eso es lo que Con todos pasaba. estos anuncios de la Unión Europea y de inversiones y recuperaciones, pues, por ejemplo, el euro y la libra esterlina suben radicalmente, pero pues a los 3 o 4 días cuando se empiezan a publicar los datos reales caen. Eso que tú estás hablando se conoce como el efecto Condorcet. Condorcet era un conde francés de la época de Napoleón que decía que todo anuncio sobre el futuro altera el futuro. Y entonces, pues, cuando salen estos anuncios así, la gente se vuelve otra vez ingenua y dice, vamos a comprar euros, vamos a comprar dólares. Y inmediatamente ese mismo anuncio y esa acción vuelve a alterar el futuro. Pero lo más interesante es que esas racionalidades y sobre todo las irracionalidades del mercado, de la defensa, de la seguridad, se pueden precalcular, porque los seres humanos usamos patrones de actuación que están perfectamente determinados y cuando aprendes a precalcular eso, te anticipas, ¿no? ¿Cómo lo genera eso dentro de la sociedad mismo? Hablo de la sociología en sí. Pues mira, esto es interesante porque de hecho ayer volví a tener en las manos y volví a leer un libro en una noche que he leído en los últimos 8 años, lo he leído 3 veces. Y lo leo porque hay un capítulo especial en el que dice que por qué en el mundo la gente no es capaz o no usa tanto las herramientas anticipativas. El libro se llama Oráculo. Oráculos de Donald Thompson, es un profesor de una universidad canadiense precisamente, que dice que los seres humanos siempre queremos conocer el futuro, pero luego psicológica y sociológicamente vivimos 2 fenómenos. El primero,
cuando ya tenemos información, ahora no queremos escucharla porque no queremos aceptar la realidad. Y luego, cuando ya no queremos escucharla y no queremos aceptar la realidad, nos resistimos al punto de que preferimos anclarnos a nuestra idea fundamental, así sepamos que está equivocada. Y esto es fundamental porque entonces ya el tema se convierte en una cuestión de egos. Y la verdad es que usar anticipación o usar analítica anticipativa, lo primero que tiene que hacer es muy humilde y aceptar los resultados que da la matemática y los cálculos por encima de las creencias que uno tiene. Cuando ya uno elimina ese ego y acepta los datos científicos de lo que va a pasar, pues puede tomar mejores decisiones, ¿no? Se está moviendo en un mundo con un mapa y no simplemente en el mar en la noche, sin un faro e yendo hacia cualquier parte. ¿Sabes que yo le comentaba casualmente a unas personas amigas esta tarde y le decía, este es un tiempo donde se van a ver realmente reflejados los líderes, los que realmente sepan cómo reinventarse en estos momentos? Porque más allá de lo que yo pueda decir e inventar provisoriamente para el afuera, para el show, o sea, la realidad la tenés dentro. Entonces, si no te reinventas, en algún momento vas a tener que mirarte al espejo y decir esto pasó. Por eso que cuando me comentabas esta tarde lo que vos hacías, me saltaba el corazón porque digo exactamente lo que estaba hablando, sin haber conocido en detalle lo que vos hacías. Creo que en este tiempo necesitamos gente especializada en aprender a proyectar y bajar los egos. Porque acá se acabaron los doctorados, los PH, se acabó todo. O sea, hoy lo que necesitas es la frescura mental para poder reinventarte y empezar a hacer algo urgentemente, pero no ahora, dentro de 3 meses atrás, cuando empezó este chiste, porque la cadena va a empezar recién a moverse dentro de unos pocos meses más. Y en este periodo de oscurantismo financiero, si le querés llamar así, va a haber que reinventarse para sobrevivir. Óscar Avendaño nos pregunta o nos dice, completamente de acuerdo, brother, toca reinventarse. Sí, es así. Mira, a esa gente le pago yo para que estén de acuerdo conmigo, quédate tranquilo. Eso veo, eso veo. No, son amigos, quieren quedar bien conmigo. Háblame un poquito, Julián, ¿la estás pasando bien? Te quiero preguntar eso. Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Háblame de la inteligencia artificial. Pues bueno, mira, la inteligencia artificial tampoco es nada nuevo. Hay planteamientos teóricos desde principios del siglo pasado, teóricos al menos, y algoritmos ya desde casi el surgimiento de las primeras máquinas. En esencia, la inteligencia artificial lo que busca es hacer un parangón con la inteligencia humana o la inteligencia animal, la inteligencia biológica, por decirlo así de una manera general, para que las máquinas puedan eliminar ese proceso tan tedioso que implica programarlas, alimentarlas con información, etcétera, etcétera. Y el planteamiento, para ponerlo como tú dices en lenguaje de kinder, en esencia es que las máquinas puedan aprender y entonces podamos excluir al ser humano con el planteamiento fundamental de que la máquina pues elimina el error humano en el proceso. Sin embargo, mi experiencia y las pruebas que hemos hecho y los datos es que la intuición humana siempre supera, si es una intuición educada, ¿no? No una intuición de brujería, pero la intuición de un experto bien educada debería combinarse con elementos de inteligencia artificial y de automatización, que la inteligencia artificial es el culmen de esa automatización. Entonces, como te decía, por ejemplo, en el año 2004, cuando yo era jefe de un grupo de inteligencia de medios abiertos, tenía 29 personas que trabajaban conmigo, divididas en turnos de 8 horas, cubríamos 24 horas y todo ese trabajo era para producir un informe al día, imagínate cuánto cuesta eso, y hacer algunas alertas de lo que estaba ocurriendo. Hoy, mientras yo estoy hablando contigo, nuestro software no solo hace el proceso de esas 29 personas, sino el proceso por lo menos de otras 20 que eran los analistas, más el proceso de otras 18 que eran los estudiosos de futuro, los analistas de futuro, y todo eso con un costo que ni siquiera sobrepasa probablemente el de 4 o 5 de estas personas, pero además con un cubrimiento muy avanzado. Ahora, cuando tomamos esos datos y los combinamos con unos buenos analistas que tengan una buena intuición, pues se van a lograr resultados interesantes. Hay avances muy buenos. Ciertas compañías como Google, yo ahí les recomiendo, por ejemplo, un documental de Netflix que se llama AlphaGo, muestra cómo la inteligencia artificial de Google venció al campeón mundial de AlphaGo, que es un coreano, y se supone que el juego Go es 32 veces más difícil
por un cálculo matemático que no conozco, pero 32 veces más difícil que el ajedrez. Y la máquina, por primera vez, pudo hasta crear jugadas que ni siquiera este campeón conocía y que nunca había ni siquiera imaginado. Pero entonces la combinación tiene que ser interesante porque esa inteligencia artificial es buena para ese juego, pero si tú la aplicas hoy, ya no puede ser traslapada, por decir así, al área de finanzas, ni al área de defensa, ni al área de negocios. Entonces, toca esperar unos años. Hay estudios que dicen que solo que hasta el 2040 la verdadera inteligencia artificial se va a empezar a usar. Por ahora lo que tenemos son los primeros pasitos prácticos de aplicación de esa inteligencia artificial, ¿no? Nómbrame los pros y los contras de eso, porque llega el momento en que los pros es que vamos avanzando en tecnología, los contras es que vamos dejando gente en el camino. Pues no tanto, mira, sabes que, bueno, hay un grupo de 100 científicos, entre esos el que murió el año pasado, Stephen Hawking, que se pronunció diciendo que había que regular sobre todo éticamente la inteligencia artificial, y la Unión Europea tiene un comité para regular y empezar a discutir sobre estas dinámicas. Yo sí creo que hay muchos pros, sobre todo la automatización, los mecanismos de aprendizaje, cosas que hoy nosotros hacemos y que realmente no tienen mucho sentido con la tecnología que tenemos. Sin embargo, empiezan a surgir también otros nuevos trabajos. Empieza a surgir el trabajo de analista de Big Data, el científico de datos. Lo que sí genera, y a mí lo que más me preocupa, es que genera un gap, una brecha entre los países pobres y la gente que no tiene acceso a la educación y los países ricos que tienen acceso a este tipo de tecnologías y educación. Porque uno dice, pues nosotros vamos a poder utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para automatizar procesos de anticipación y de inversión en la bolsa. Pero pues si tú vas a un país latinoamericano típico, la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es la bolsa y cómo se puede invertir. Entonces, ese gap seguramente se va a ir aumentando y los países ricos seguramente se van a hacer más ricos y los pobres más pobres, excepto que conociendo ese escenario futuro altamente probable, estos países empiecen a invertir en capacitación en tecnología, etcétera, etcétera. Hay un fenómeno interesante y es que hoy un programador que puede ser un programador que nunca estudió en ninguna parte, sino que se formó solo, hizo de pronto un curso de un mes o 2 meses, en algunos casos puede ganar más que el gerente de una empresa pequeña. Y esa estructura realmente para mí la cierra el Internet. El Internet está siendo un democratizador de muchas de estas dinámicas y bueno, yo esperaría que en el futuro eso no se dé. Sin embargo, lo más probable sí es que la brecha se aumente. Germán Felipe Campos Rodríguez dice, ¿qué tanto impacto pueden tener los planes estratégicos empresariales cuando no cuentan con un análisis anticipativo? Pues mira, yo fui profesor de Este es maestrías. amigo tuyo, ¿ah? Yo fui profesor de maestrías de planeación estratégica, inclusive, y hoy ya no enseño eso, porque esto está frito, eso no sirve para Ya nada. fue. Sí, ya fue. Inclusive ahí les recomiendo un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, de dos personas muy interesantes. Yo lo terminé de leer la semana pasada, que muestra cómo unos investigadores que crean un concepto que se llama así, Organizaciones Exponenciales, miran a Uber, miran a Tesla, miran a SpaceX, miran a estas compañías que crecen mínimo 10 veces más rápida que todos y identifican una serie de características fundamentales. Una de esas características es que ellas ya no hacen planes quinquenales, ya ni siquiera tienen objetivos estratégicos a 5, 10 y 20 años, sino que tienen una cosa que llaman PTM, propósito transformador masivo. Y teniendo ese propósito claro, hacen planes máximo de un año y todas se basan siempre en anticipar lo que va a pasar en ese año y luego ir ajustándose año a año con tecnología. O sea que la planeación estratégica se declaró realmente muerta ya y el que la siga utilizando y no utilice anticipación para adaptar sus empresas día a día y semana a semana, le aseguro que se va a fracasar inmediatamente. Volviendo a lo que decías anteriormente, antes de la pregunta que nos hizo nuestro amigo Germán, me saltó algo que dijiste. En función de esta inteligencia artificial que está haciendo, obviamente está corriendo a pasos agigantados en comparación de lo otro. Se me vino algo a la cabeza. Corregime si estoy equivocado. Yo, mirando entre las cosas que yo tengo un amigo personal que ha hecho durante muchos años, ha hecho videos, tiene una empresa de filmaciones. Yo miraba, a través de este aparatito, que ahora estoy leyendo los mensajes, a través de este aparatito, yo dije, tengo un lugar para hablar por teléfono,
tengo un lugar para ver televisión, tengo para filmar, para sacar fotos, para escuchar radio, para, bueno, hoy conectarme con el mundo. O sea, que todo lo que quedó en el medio, o sea, todo lo que quedó en el medio, que hablo de la participación hombre, no máquina, sino hombre, y en conjunción con esto que vos estás hablando, de unir los dos principios, sí, me sigue saltando el tema de la gente que queda en el camino. ¿Por qué será? Pues mira, es que ese ¿No caso será del que que yo estás estoy hablando, todavía con planes estratégicos que tengo que cambiar el chip? probablemente, No seas eh, ofensivo, no me este, tratame bien. este tipo de casos como tú hablas, y voy a hablar de dos muy puntuales, se analizan en este libro que se llama Organizaciones Exponenciales. De hecho, vale $7 ahí en Google Play Books o en Amazon. No es muy, no es muy caro. De verdad lo recomiendo mucho. Habla del caso de Nokia. Todos tuvimos un teléfono Nokia hace unos años seguramente. Y habla del caso Kodak. Kodak inclusive alcanzó a tener los registros de propiedad intelectual de la fotografía digital, pero no vio que eso supuestamente iba a ser un mercado. Y este concepto es fundamental porque esas compañías como Nokia, como Kodak, se fundamentaban en algo que uno no se da cuenta, pero que está detrás, y es la escasez. Tú no podías tomar con un rollo fotográfico sino 24 fotografías. Hoy tu Claro. teléfono ya se basa en la abundancia. Tú puedes tomar miles o millones de fotografías, inclusive gratis, te las alojan en la web. Las nuevas compañías están basándose en el concepto de abundancia. Y así como mueren unos negocios, surgen 50 o 60 negocios por cada uno de los que mueren. El concepto es entonces entender dónde está esa abundancia y cómo poder aprovecharla técnicamente para generar más empleo y más posibilidades. Hay un caso que a mí me encanta, porque en Colombia, cuando vino la cuarentena, una familia campesina se quedó sin recursos, pues porque no tenía, la gente no le compraba nada, y la mamá y sus dos hijos, el canal se lo recomiendo, se llama Nubia e Hijos, la, la, les da por tomar un teléfono y pedirle la ayuda a una persona y crear un canal de YouTube. En la primera semana tuvieron 120,000 personas que se asociaron y el objetivo de ellos es interesantísimo porque es un propósito de transformación masiva sin que nadie lo sepa. Ellos decían, con este canal lo que queremos es que nadie se acueste sin comer en la noche. Les vamos a enseñar a cultivar en sus casas. Les vamos a enseñar a reaprovechar las semillas que ustedes ya tienen y que no saben en sus casas. Y hoy ellos seguramente ganan más dinero como youtubers que como campesinos, y ahí muere un negocio y surgen 4 o 5, porque surge Wow. el de la publicidad, surge el de ellos terminaron. Hoy surgió un video interesantísimo ayer en la noche y apenas surgió a los 10 minutos, tenía 40,000 visualizaciones. Ah, Entonces, ganan por publicidad, las compañías invierten en publicidad, YouTube gana y muere un negocio, pero nacen 5 o 6, pero basado en la abundancia. Y ese concepto de abundancia es fundamental porque de manera técnica se basa en dos cosas. La información, que es gratuita, número uno, y la gratuidad de muchos de los servicios que generan ahora más posibilidades de negocio. Entonces, pues hay que ver, yo lo veo por lo menos positivamente, ¿no? Si muere un negocio, nacen muchos más. Muere el petróleo, que todavía no ha muerto y faltan sí, falta. décadas para que mueran, pero surge la energía solar, la energía eólica, la energía nuclear, y entonces, pues lo que pasa es que sí hay que anticiparse, porque si el golpe te llega y no habías visto, pues estabas especializado en la industria petrolera y te quedas sin trabajo, ¿no? Claro. Tenemos dos preguntas más. Gonzalo Díaz, un buen amigo colombiano de tu tierra también, dice, ¿cómo se le puede enseñar a nuestros gobernantes que apliquen el PTM? ¿Te doy la respuesta real o la respuesta ideal? No, no, no. No, no, habla con tranquilidad. Pues mira, la respuesta para mí ideal es que no les interesa. Yo llevo ya casi 13 años en consultoría externa y antes fui oficial, como les digo, trabajaba con el Estado y parte de nuestros usuarios eran los ministros, los presidentes. Hay un grandísimo problema en nuestros sistemas de gobierno y es que los tiempos de gobernanza están entre 4 y 6 años y máximo hay una reelección. Entonces a esta gente no le interesa pensar sino máximo 2 años adelante por una razón fundamental. El primer año que reciben, acaban de terminar su campaña y están haciendo promesas. El segundo y tercero, si logran trabajar, trabajan. Y el cuarto año están haciendo nueva campaña o simplemente ya van a entregar. Entonces a esta gente no le interesa y es doloroso decirlo. Yo ya después de 20 años de trabajo, 25 años en esto, no le interesa ver el futuro. A ellos les interesa ganar un cargo,
explotar ese cargo todo lo que pueda de manera legal o ilegal. En Latinoamérica es muy frecuente. Y luego no importa la deuda externa que le dejan al país, los problemas técnicos que le dejan al país, etcétera, etcétera. Lo que voy a decir puede ser súper polémico, pero yo he aprendido a ser muy polémico para hacer a la gente pensar. Está en el lugar correcto. Dale. Sí, yo prefiero sistemas como los de Canadá o los de Inglaterra, por dos razones fundamentales, porque aunque haya una reina, y los canadienses, ojo, a todos los que están ahí, ellos dicen que no tienen reina, pero sí la tienen, y esa es la discusión con mi esposa siempre, pues una familia real que está a la cabeza siempre piensa en durar en el gobierno 100, 200, 300, 400 años. Ellos sí están viendo cómo hacer para que el país sea estable, y al ser estable, sus cabezas no rueden en la guillotina en los siguientes 10 años. Y el sistema estatal actúa conforme a eso. Por ejemplo, ustedes saben que en Canadá y en Inglaterra el Congreso no está dividido solo por políticos. Hay una cámara alta de científicos, de expertos, de gente que frena las estupideces que hacen los políticos y que todo tiene que ser aprobado por estos expertos. Si la Cámara Baja, por ejemplo, hace un proyecto de ley diciendo que a partir de ahora todos nos tenemos que vestir de rojos, cuando llegue eso a la Cámara Alta, en la Cámara Alta un experto va a decir, eso no puede ser por ciertas razones, y el proyecto de ley se frena. Y el sistema se sostiene a más largo plazo. Pero en los países latinoamericanos, en buena parte del mundo, lastimosamente, cambiamos cada 4 años si es que el presidente no termina en la cárcel antes. Y entonces la visión máxima que tenemos es de 2 años adelante, y de 2 años con campañas políticas, organizaciones de fiestas y eventos que ni siquiera tienen ninguna razón. La respuesta, en resumen, es: a los políticos no se les puede enseñar. ¿Dónde está el cambio? El cambio viene en la gente. Y hoy tuvimos una reunión precisamente donde decíamos, creo que vamos a empezar a darles estas capacidades a los individuos, porque si logramos hacer algo que en inglés se podría llamar algo así como freedom powered, powered by analytics, o sea, libertad basada en analítica, es la gente la que va a obligar a los gobiernos a dejar de hacer estupideces. Los gobiernos no van a cambiar si no se sienten presionados, ¿no? Fíjate vos que tengo otra pregunta. No te quiero repreguntar a esto porque me va a doler. Tengo una pregunta y me parece muy importante, dice acá John Edwin Torres. ¿Debemos dejar la planeación estratégica o pasar a otro nivel? Si están haciendo una maestría en planeación estratégica, déjenla y no sigan gastando dinero. Si están haciendo, eso hay que dejarlo. Señores, es de aquí para allá. Hay que dejarlo radicalmente. La planeación estratégica ya no sirve. Ese era un pensamiento un poco de primera generación, cuando en los años 50 y 60 se empezó a decir, pensemos a largo plazo, porque si pensamos a largo plazo podemos construir. Hoy la planeación estratégica se cambia por lo que se llaman los procesos de diseño exponencial. Sí hay que definir, ya ni siquiera se piensa en visión ni misión. A mí me encanta cuando le preguntaron al dueño de la compañía Virgin, no sé si ustedes lo conozcan, a Sir... Claro. Bueno, no me acuerdo el nombre de este, y le dijeron, bueno, ¿y cuál es la misión de su compañía? Y él respondió, mi compañía no tiene misión, pero si yo tuviera que construirla, básicamente diría lo siguiente: a la mierda, hagámoslo. O sea que, entonces, el concepto, y es literal, y les pido disculpas por así, la no, frase, pero que es así, pero, literal. De hecho, está. Entonces, esos contextos ya lo que lo hacen a uno es pensar que hay que hacer un propósito de transformación masiva y enfocarnos ya no en planes. Mi compañía, por ejemplo, todos los años hacía planes a 5 años. Este año ya no tenemos un plan a 5 años, tenemos objetivos claros y específicos para este año. Y todas las semanas los revisamos y los vamos reajustando para llegar a ese propósito. Sí, porque de una semana a otra te puedes quedar sin objetivo también, ¿eh? Pues imagínate el plan de China para el 2050. ¿Qué pasó con el plan de China para el 2050 después del coronavirus? Pues ya se cambió radicalmente. Claro. No tiene ningún sentido hoy hacer planeación detallada y específica para 5 años o para 10 años como se hacía antes, o 20. Lo que tiene sentido es tener un propósito muy claro para largo plazo y hacer planes de corto e ir ajustándolos en tiempo real basados en datos de futuro y no en datos de ni siquiera presente. Es que el tiempo real es una falacia. Cuando sí te dicen tiempo real, realmente es reacción rápida y realmente son datos de hace unos segundos, minutos u horas, pero uno no se da cuenta. Y son datos del pasado, y el pasado ya se fue. El presente ya no existe. Lo único que le queda a uno es el futuro. Y entonces, si no pensamos y planeamos... Qué frase impresionante. El presente ya no existe.
Todavía Es existe. tal cual, sí, es verdad, es tal cual. Para que me están mandando, Gonzalo vuelve y dice, estoy de acuerdo con Julián. Y Canadá va a liderar ante la recuperación económica post-COVID-19, dice él. Alejandro Osis dice, entonces, si le damos estas capacidades de anticipación a la gente, muchos gobernantes quedarán obsoletos. Pues yo creo que lo que hoy conocemos como democracia o democracia representativa o monarquía democrática, como en el caso de Canadá o Inglaterra, pues van a tener que seguir evolucionando. La democracia no es el mejor sistema, es por lo menos el menos malo de los sistemas que conocemos, pero no es el mejor. Y en el Claro. futuro seguramente tendrá que venir evolucionando. Sin embargo, hay culturas muy avanzadas. Por ejemplo, casi nadie sabe que el Congreso de Noruega tiene una comisión de prospectiva de estudios de futuro y cada vez que una ley se va a poner en práctica, ellos estudian qué va a pasar en las siguientes décadas con esa ley y si hay que ajustarla, la devuelven. O Canadá, por ejemplo, ya está viendo que el tema del calentamiento global y el cambio climático es inminente y ahí vieron una oportunidad tremenda que mucha gente no sabe. Cuando la parte norte de Canadá, que es hoy casi totalmente hielo, se descongele, van a ser la gran competencia del canal de Panamá y el canal de Panamá está limitado por unos tamaños para los barcos que se llaman los Panamax. Por el norte de Canadá no hay limitación. El año pasado pasaron 10 barcos por primera vez por el norte de Canadá, por ese canal, por decirlo así. Sí, Y sí, Canadá sí. ya se dio cuenta de dos cosas. Uno, Que tiene un negocio en el importante. futuro va a ser el nuevo canal de comunicación Claro. entre China y Europa y Sí. Estados Unidos y Europa y va a tener mejores tarifas y va a aprovechar el deshielo. Y número dos, toda esa tierra que se deshiela se calcula que es la zona con más petróleo en el mundo. Sí. Y entonces ellos ya vieron que ahí hay una oportunidad de negocios. Por eso que están haciendo tantos amigos los Estados Unidos con nosotros en este caso. Exacto. Entonces, la clave es tener esas ideas como claras y luego empezar a trabajar conforme a eso, pero ya no haciendo planes súper detallados con 250 actividades, 400 indicadores para los siguientes 5 años, porque pasa algo y te acabó todo el plan. Ahora, esto no se puede hacer en los gobiernos. Los gobiernos hasta ahora están entrando en la ola de la planeación estratégica, los estándares de calidad, las normas técnicas, y eso va a durar varias décadas. Y los gobiernos, como sabemos, pues van 3 pasos atrás, ¿no? Esto es más fácil que se dé desde la industria privada, desde los individuos, que desde los gobiernos. Dice Roberto Vega Ramírez, ¿qué opinas de los MBAs? ¿Son ahora viables? ¿Siguen siendo siguen siendo la mejor inversión? Yo creo que acaba de perder 12, 13 mil dólares. Perdóname. Bueno, mi esposa tiene un MBA y yo tengo una maestría. Estoy bromeando, obviamente. Mi esposa tiene un MBA en la Universidad de la Florida, yo tengo una maestría en mercadeo y ventas, se llama así, mercado y dirección comercial. Y la verdad es que yo creo que la sociedad no se va a poder desprender de los títulos por las siguientes décadas. Sin embargo, cada vez más, por ejemplo, y se los digo en casos reales, Google, Tesla, son compañías que ya no están exigiendo ningún título, ni siquiera experiencia para trabajar. Solo piden una cosa, pasión. Porque en palabras puntuales de Elon Musk, el dueño de Tesla, que él hace entrevista con todos y cada una de las personas que entran a trabajar en su compañía, dice, el conocimiento lo puedes aprender, la disciplina la puedes adquirir, el título es lo de menos, pero si tienes pasión, el resto está por descontada. Las sociedades no se van a poder desarticular de ese tipo de cosas. Mi esposa tiene un chiste que dice, estuve en mi maestría, pagué $80,000, todavía los estoy pagando en deuda estudiantil y no sé si eso me sirva para algo, pero de un MBA, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, lo que sí tengo claro es que en los siguientes años, esos títulos que no se pueden dejar a un lado, van a ser cada vez menos importantes en lo que se llaman las compañías disruptivas. Esas compañías que están rompiendo las industrias y que normalmente son compañías exponenciales, ¿no? Fíjate que hay otra pregunta, dice, ¿cómo equilibrar el análisis anticipativos con un estilo de vida que no vive en tiempo presente? Es bien interesante porque hacer análisis de futuro no significa 2 cosas que yo digo fundamentales. La primera, tener miedo, porque hacer análisis de futuro para tener miedo es vivir a la defensiva. O tampoco significa solo vivir en el futuro. Y les pongo un caso real. En mi vida yo siempre tengo una frase que digo que es que lo más importante en la vida es la vida misma. Y para hacer eso yo trato de pasar la mayor cantidad de tiempo al día que pueda con mi bebé en casa,
con mi esposa y disfrutarme cada minuto casi como si fuera la filosofía de un monje budista. Sin embargo, reconozco, y esta teoría se la voy a explicar en un minuto, que solo vivir el momento puede generar grandes problemas a largo plazo. Hay una compañía que se llama Mindvalley que tiene una teoría que en esencia es una matriz que dice cómo vivir el momento pero sin perder la visión. Y establece las 4 posibles combinaciones. Si tú solo vives el momento, a largo plazo vas a tener gravísimos problemas. Si solo vives en el futuro, no vas a vivir la vida y vas a ser infeliz. Exacto. Ellos le llaman el estado de conexión. Pueden buscarlo en YouTube. El estado de conexión de Vishen Lakhiani de Mindvalley es vivir el presente, pero tener una estructura de soporte hacia el futuro. Y si logras eso, estás en el estado puro de conexión, donde puedes ser más creativo, más avanzado, más desarrollado, y no llegar de pronto a los 70 años y decir, oh, no tengo pensión, no tengo dónde vivir, no tengo dónde comer, pero gracias a Dios tuve 10 hijos que me pueden mantener. Está buenísima esa. Un ejemplo son las normas, acá Javier Izaza dice, un ejemplo son las normas colombianas, que en muchos casos es muy estándar, ayudando a los gobernantes a mantener metodologías, me imagino que ha querido poner, por conveniencia para formular los planes de gobierno. Ajá. No entendí mucho lo que a ver, básicamente creo que lo que tiene que decir es que las normas terminan perpetuando la estupidez de ciertos gobernantes. Yo sí creo que hay que disrumpir, hay que cambiar esas estructuras, pero la verdad, como les decía, es un poco difícil por un concepto que conocí hace muy poco, unas semanas, y es el sistema inmunológico de las organizaciones. Las organizaciones, dice esta teoría, tienen un sistema inmunológico y tratan de atacar como si fuera un cáncer cualquier idea nueva o cualquier sistema que los pueda disrumpir, al punto de que lo que busca el empleado es mantenerse en su puesto, no que la compañía mejore. Lo que busca la compañía es garantizar ciertos recursos, aunque a largo plazo eso no funcione. Esto que él está diciendo es fundamental porque los gobiernos también tienen sistemas inmunológicos o inmunitarios, como se le llaman en algunos países, y lo que buscan es mantener el status quo, no prestar un buen servicio a los ciudadanos ni mejorar. Y qué cosa tan difícil es trabajar cuando te enfrentas con una organización que no quiere buscar algo nuevo, ¿no? Es cierto eso. Oscar dice, pero el impacto ambiental, ¿crees que afectará en alguna manera las proyecciones que comentas en el caso canadiense? Porque mencionas lo del deshielo. Puede traer nuevas oportunidades, pero también habrán impactos en el hábitat. ¿Será que Canadá estará evaluando aquello? Pues es que hay 2 posiciones con respecto a eso. Hay cosas que tú puedes cambiar o que cualquier organización o país puede cambiar. Hay otras que no vamos a poder cambiar y solo podemos monitorear, y al monitorearlas anticiparnos. Efectivamente va a haber efectos biológicos a nivel global, efectos en la vida, efectos en diferentes industrias, y yo sí creo que ellos lo evalúan, porque la verdad es que uno de los países que más se preocupa por el medio ambiente de los varios países que yo he conocido están ubicados o en Canadá, o es Canadá, o están algunos en la zona europea. Y pues sí, yo creo que lo están evaluando, pero también están diciendo, hay cosas que no vamos a poder cambiar. Por ejemplo, el consumo de petróleo. O sea, el consumo de petróleo, antes se creía que era el Medio Oriente el mayor productor, ahora Estados Unidos es el mayor productor de petróleo. Y si las cosas siguen como van, seguramente en Canadá en 20 años será uno de los mayores productores de petróleo. Y eso no va a cambiar por una razón fundamental, y es porque es que la gente sigue consumiendo. Y la razón es obvia, es económica. Mientras un carro eléctrico genérico, estándar, cuesta $80,000, $90,000, pues un carro convencional puede costar $10,000, $15,000 o $20,000, y no le puedes decir a cualquier ciudadano que invierta $80,000 simplemente por razones ecológicas, porque aunque sería lo más racional, es lo menos práctico en razones económicas. Entonces eso no va a cambiar, y como no va a cambiar hay que anticiparse, ¿no? Es verdad. Eduardo Rincón dice, los planes de gobierno de turno deben estar ajustados a la política pública gubernamental, con la finalidad de que tengan continuidad los programas. No obstante, los modelos gerenciales deben ser replanteados en Colombia. Y en el mundo. En el mundo entero, yo creo. No sé, yo creo que en el mundo deben ser replanteados. Roberto Vega dice, gracias, no estoy en un MBA felizmente, dice. Claro, no, lo espantaste, hombre. Lo espantaste. No, es posible que tengas que hacerlo, porque si no, Sí, no claro, tienes alguna certificación en el mundo laboral, pero también tienes que ser consciente de que en ciertas industrias no es necesaria, ¿no?
Julián, estoy feliz de haberte tenido aquí conmigo. Hemos pasado una hora maravillosa. ¿La pasaste bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Viste que te traté con cariño? Sí, claro que sí, muchas gracias. Eh, algo que te hubiera gustado, yo hago siempre tres preguntas. La primera, algo que te hubiera gustado comentar y que no te pregunté. Aunque yo sí tengo muchas cosas todavía que me quedaron pendientes. ¿Cómo puede hacer un ciudadano cualquiera para utilizar esto para ellos? Y la respuesta es, entren a nuestra página anticipacionestratégica.com. Ahí van a encontrar inclusive software gratuito que pueden empezar a utilizar para poder anticiparse en cuestiones de la vida personal, ni siquiera solo en grandes cambios del mundo, sino si vas a hacer un negocio, si vas a hacer un MBA, si quieres que puedes calcular el futuro con esos software y poder utilizarlos para ti. Y esto está a disposición de los ciudadanos en cualquier nivel. Vamos a colocar toda la información de Julián en nuestra página, tanto en YouTube como también aquí en todos los portales que estamos trabajando, en todas las plataformas. Julián, primera pregunta de las que me gusta hacerle a todo el mundo. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Bueno, nosotros ya hemos hecho los estudios. En 10 años estaré viviendo seguramente Para vos una pregunta fácil. en un barrio de Toronto que probablemente se llama The Annex por una razón fundamental, y es que estamos al lado de la Universidad de Toronto, donde quiero hacer algunos proyectos de investigación con los doctores y ¿Cómo se llama el postdoctores. barrio? The Annex, el anexo a la Universidad de Toronto. Ok. Estaremos seguramente viviendo en la zona de Toronto con mi esposa y con una hija que para ese tiempo tendrá 11 años y estará en un colegio tipo Montessori, donde está estudiando mandarín, chino, francés y sabe hablar español. Y nuestra compañía seguramente debe estar ayudando mucho a reconstruir algunos grandes problemas del mundo, sobre todo enfocado en dos áreas, el desarrollo económico y la eliminación de la pobreza, desde Toronto con un equipo de trabajo en todo el mundo que se ha venido uniendo a nosotros porque entiende que sí podemos cambiar al mundo positivamente basados en la anticipación. Y bueno, y como siempre viajando mucho por todas partes porque la industria aérea ya se tuvo que haber recuperado. Y bueno, algunos otros elementos más en detalle, pero sobre todo ayudando mucho con mucha humildad, ayudando mucho a que grandes de los problemas que existen a nivel de individuos, corporaciones y gobiernos ya no estén existiendo. Igual en esa área donde vas a estar viviendo estás escasamente a 5 minutos de mi oficina. Yo me anoto como empleado. yo me anoto como empleado digo, por si querés, viste, alguno que te sirve el café, viste, Claro, alguna claro, cosita. no, trabajamos. Gonzalo dice, The Amex Welcome, dice que sean bienvenidos a Canadá, los esperamos. La próxima, ¿cómo te ves de acá a un mes? ¿Cómo lo ves a Pues todo de acá a un mes? de acá a un mes veo, en el caso colombiano, todavía hasta ahora entrando en los picos de frecuencia más altos, la gente muy preocupada por ciertos negocios, lastimosamente mucha gente sin recursos, en el caso colombiano, y sin mucha luz al final del túnel, y tal vez nosotros ayudando mucho a hacer algo que mi esposa identificó como parte de nuestras capacidades, y es dar peace of mind, dar como tranquilidad a la gente, viendo luz al final del túnel en muchas cosas, ayudando mucho. De hecho, durante los últimos 2 meses hemos ayudado mucho gratis, inclusive, diciendo a la gente, mira, tú puedes hacer esto, no dependas de esto, movamos esto rápidamente, cambiemos tu negocio. Y sobre todo reconstruyendo, nosotros llevamos un proceso de ruptura estratégica hace 2 años hacia acá, que esperábamos lanzar en diciembre, pero tuvimos que lanzar en febrero y marzo precisamente por lo que está pasando, el coronavirus, que gracias a Dios ha sido muy, muy positivo, y continuando con ese rediseño y esa irrupción que vino voluntariamente desde nosotros mismos, ¿no? Antes de que alguien nos irrumpiera o el coronavirus nos irrumpiera. La última. Mañana te levantaste, pusiste los pies Bueno, en la cama y dijiste, ¿cuál es mi a mí me primer encanta pensamiento? porque mi primer pensamiento es mi familia, mi hija. Yo me levanto muy feliz. Yo trato de que las primeras horas en la mañana, casi hasta las 11 de la mañana, pueda pasarlos con familia, jugando con ella. No cuadro ninguna reunión, no organizo ninguna reunión hasta que no haya estado desayunando en familia y jugando con mi hija y hablando con mi esposa, porque vuelvo y repito, lo más importante en la vida para mí es la vida misma. Y después de que ya he hecho lo más importante, ya puedo pasar a lo siguiente, que es el trabajo. Y entonces mis llamadas y mi trabajo empieza tipo 11 de la mañana, y a partir de ahí pues trabajo muy duro porque esto nos ha traído mucho trabajo. Tengo varias reuniones, varios eventos, pero primero lo primero, ¿no?
Bueno, te cuento lo último, dice Marlon, dice, excelente charla, muchas gracias. José Recabarren dice, felicitaciones para ambos, me gané la felicitación gracias a ti, muy buena conversación. Gonzalo Díaz dice, preguntale cuál es la opinión de Julián, cuál es la opinión que Julián tiene de Dios. Pues mira, a mí me parece fundamental este concepto y yo soy muy respetuoso de todos. Yo creo en Dios, yo creo en un Dios, probablemente no el que nos enseñó la cultura latinoamericana clásica, que es el Dios católico, no solo dador, sino castigador. Yo creo en Dios como una fuerza que nos da muchas posibilidades y que, como les decía, es abundante, abundante en el sentido de que todo se puede dar y todo puede existir y que esa fuerza genera todo, todo. De hecho, yo tengo un artículo, de mis registros de propiedad intelectual, se llama Numerus Dei, en latín, el número de Dios. Y el número de Dios es una fórmula matemática que nos permite calcular en cuestión de segundos todas y cada una de las posibilidades de una situación. Y ese número de Dios, para que vean tanto la creencia que tengo, es el algoritmo fundamental del software que ustedes pueden utilizar gratis en línea. Porque el número de Dios le permite a uno, con 2 o 3 clics, calcular miles de millones de escenarios, cerrarlos a un grupo de escenarios y luego decir, esto es lo que te va a pasar. Y eso porque creo que, como decían los antiguos griegos, en el número de Dios está contenido el todo, el uno y todas las posibilidades. Sí, la teoría del uno, eso es una de las cosas que estamos practicando hoy día. Déjame que te diga algo más, Julián. Me están explotando el teléfono. Yo te pido, yo te pido que vos me hagas el favor personal, como buen amigo, y que te comprometas a una próxima charla. Claro que sí, cuenta con Sí, eso. la pasaste bien entonces, eso quiere decir que la Muy pasaste bien. bien. ¿Viste? Vamos a estar. Mira, te cuento lo último, así ya te dejo libre. Dice, ¿puedes repetir la website, Julián? Ya yo se la pongo ahí, me la mandás igual yo la tengo, pero la ponemos ahí tanto en YouTube como en la conversación. Germán Felipe Campos dice, excelente conversatorio, mil gracias. Javier Duarte, excelente, saludos desde Paraguay. Javier Duarte, la conversación y un saludo desde Paraguay, excelente. Giovanni Rocanán, felicitaciones, gran ilustración de cómo repensar nuestro futuro, gran charla, felicitaciones a las dos, me vuelvo a ganar el aplauso gracias a vos. Amigo mío, gracias por haber compartido, de verdad que te comprometo en no muchos días, tal vez un par de semanas máximo, Claro sí. porque sí, ¿no? Me tenés que explicar eso de los números de Dios. Sí, claro, no, yo ya quedé pegado con eso. Así que Eduardo Rincón dice excelente todo. Así que si no hay nada más que decir, te dejo para que te despidas. Con un fuerte abrazo a la distancia. Nos estamos hablando y una vez que te despida puedes desconectarte cuando quieras. Yo me quedo hablando 2 minutos con los amigos que nos están haciendo hoy día el aguante, como decimos nosotros los argentinos. Y estoy muy, pero muy feliz de haberte visto, Julián. Oh, muchas gracias a ti, Omar. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por apoyar nuestros esfuerzos y por apoyar nuestros propósitos de impacto global. Cuenten con nosotros con toda la humildad en lo que les podamos ayudar para ingeniar ese mundo mejor que estamos construyendo basados en la información de futuro. Y de verdad que yo creo que el cambio viene desde el individuo y desde la gente y no desde los gobernantes ni los decisores. Esto lo he venido comprobando muchos años. Gracias a ti por la invitación y claro que sí cuenta con nosotros en el futuro. Un abrazo y bueno, nos volvemos a ver Ay, en unos días. nos quedó un montón de temas. No me contaste lo de misión de la misión de paz de los CEPAL, de la OEA. No. La vemos en la próxima. Gracias, Julián. Claro que sí. No, a ti. Gracias, de Muchas verdad, un gracias abrazo grande, amigo, en la distancia. Era a ustedes. Julián, Julián Meneses. Ha sido un gusto compartir con él en este día. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que en estos próximos minutos les comento que mañana tenemos a nuestro buen amigo Tomás. Vamos a estar compartiendo algunas cosas importantes también con Tomás, sobre todo lo que es a la antropología, todo lo que es la antropología social de lo que está aconteciendo hoy día con todo lo que está aconteciendo con el coronavirus y todo eso. El viernes lo tenemos a Jorge Sánchez, vamos a estar hablando de negocios y de alguna cosa importante. El lunes lo tenemos al apóstol Rodolfo Fong, que quiero que él nos explique la relación que tiene la prosperidad juntamente con el tema de Dios, tal como lo contaba un poquito Julián desde la perspectiva cristiana. El martes lo tenemos a mi buen amigo Manny Mays, que quiero que me cuente exactamente qué pasó con el famoso amor en el aeropuerto
de Nueva York, que me quedé pegado con eso. El miércoles, bueno, no me acuerdo ahora, pero mañana les pongo en mi Facebook, le pongo a todos los que vamos a tener los próximos días, le digo que viene gente importantísima de Ecuador, de Colombia, de Argentina, viene gente de Barcelona, España. Vamos a tener un gran tiempo para compartir, así que los espero. Gracias por haber estado este día. Entre un ratito ya se queda en Facebook todo el resumen de esta charla maravillosa que hemos tenido con Julián Meneses. Espero que le hayan pasado tan bien como le he pasado yo. Los espero mañana a las 9 de la noche. Yo entro siempre unos minutitos antes para acomodar todo. Yo el día viernes, acá me está diciendo Oscar, el viernes estaré a las 6 de la tarde con Oscar en Exploring Solution para compartir sobre lo que es bancarrotas y propuestas al acreedor dentro de lo que es el sistema financiero canadiense. Así que luego ahí seguramente vamos a poner toda la información. Un abrazo grande, gracias por compartir con nosotros este día. Miren, nos quedaron 29 comentarios todavía, porque aguántenos. Mañana a las 9 de la noche nos estamos viendo. Que la pasen muy bien, gracias por todo. Chau, chau.